Hermano, estamos viendo al profeta Esdras, vimos al profeta Isaías también, hermano, de cómo Ciro actuó con tanta magnanimidad hacia el pueblo judío, cómo él hizo un decreto, indudablemente, hermano, porque Dios movió su corazón, pero también podemos ver qué medios humanos usó Dios para motivarlo. Y dice el historiador Flavio Josefo, hermano, Flavio Josefo es un historiador judío del primer siglo, refiere que los judíos mostraron a Ciro ese texto de la profecía de Isaías, hermano, que proclamamos en la predicación pasada, ese texto que hablaba de la profecía de Isaías en la cual aparecía el nombre de Ciro. Y dice que él quedó tan impresionado que promulgó inmediatamente el decreto de libertad y el edicto real. Más que obra de Ciro, es una muestra de que Dios, cuando lo desea, mueve el corazón de los reyes de manera que cumplan su voluntad. Y así lo hace con quienes lo conocen, como hemos ido observando, hermano, a lo largo de la historia del pueblo de Dios. Pero también lo hace con reyes que no lo conocen, como Ciro. Y algunos historiadores, siguiendo a Flavio Josefo, han comentado que Ciro mandó a construir el templo, pues conociendo la profecía de Isaías quería tener al Dios de los judíos de su lado. Y en todo caso Dios va a usar a Ciro para que regrese su pueblo a la tierra y para que reconstruya el templo, aunque Ciro no conoce a Dios, hermano, Ciro no conoce a Dios. Y esto es lo que hace más impresionante lo que estamos observando y de gran consuelo para los que reconocemos a Dios. Aquellos que lo reconocemos como el Señor de la historia, Dios puede usar gente que no lo conoce para afectar nuestras vidas. Así es como va funcionando, hermano, la providencia divina. Y yo quisiera, hermano, hoy, que antes de entrar a la predicación del día de hoy, tú, hermano, ahí en oración perseverante, quisiera que entras a la presencia del Señor. Y ahí postrado en la presencia del Señor, abre tu corazón y anhela estar en la presencia de ese Padre bueno, de ese Padre maravilloso que tiene el control de la historia. Díselo con todo tu corazón. Ojalá, hermano, tú buscaras al Señor día y noche, que tú quisieras ese amor, esa ternura, ese espíritu del Señor. Hermano, que ese sea tu deseo, que anheles esa presencia de Dios. Ahí, hermano, ahí donde estás, anhela esa presencia de Dios. Como ese siervo sediento busca las corrientes de agua viva, así tu alma, hermano, tienes sed de Él, de ese amor maravilloso. Porque, hermano, ahí en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Plenitud de gozo, tu presencia, delicias a tu diestra, siempre y para siempre, me gozo en tu presencia. Sí, hermano, ojalá que tu anhelo sea buscar día y noche al Señor y que tú encuentres ese gozo que solo Él puede darte, hermano, y que el mundo no puede quitarte, para que tú y yo seamos llenos de ese Espíritu Santo. Y que como esos judíos que están regresando en este momento a su pueblo,
guiados por Ciro el Persa, que fue inspirado por nuestro Padre Celestial. Tú y yo vayamos recordando también cómo todos esos vasos sagrados del templo que se llevó Nabucodonosor y que el hijo de él profanó bebiendo vino, honrando a los ídolos de Babilonia. Que tú pienses en este momento de oración, ¿qué pasó con ese tesoro del templo de Jerusalén que fue llevado por los babilonios? ¿Cómo parte de esos tesoros estaba en el palacio y otra en el templo de los dioses de Babilonia? ¿Y cómo Ciro mandó que se devolvieran todos los utensilios sagrados que se usaban en el templo y que Nabucodonosor se había llevado? Y hoy, hermano, ahí, al lado de María Santísima, guiados por el Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, vamos a entrar a leer estas escrituras de lo que hoy nuestro Padre nos quiere decir ahora en Esdras 1. Y ahí donde estás, hermano, pídele al Padre, en el nombre de Jesús, con intercesión de María Santísima, que te llene de su Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, por intercesión de María Santísima, tu amadísima esposa. Te bendecimos, te adoramos, te damos gloria, te glorificamos, porque eres un Dios bueno, un Dios maravilloso, que tienes el control de nuestra historia. Y por eso anhelamos tu presencia, Señor, porque tú eres ese Padre bueno, ese Padre maravilloso, que nos quiere libres, que nos quiere felices, y por eso te amamos, Señor, te bendecimos, te damos gloria en el nombre de Jesús. Y ahí, hermano, después de esa oración, ese canto maravilloso de la presencia de nuestro Señor, quisiera que sacaras tu Biblia hoy, hermano, en Esdras 1. Y con ese fondo de esa música linda para el alma, Esdras 1, versículo 9 en adelante, la palabra de Dios nos va a hacer ese inventario de todos esos utensilios que fueron llevados a Babilonia y que ahora regresan con ese pueblo que está regresando del exilio de 70 años. Y la palabra de Dios en Esdras dice así: esta es la lista: copas de oro para la ofrenda 30, de plata 1029, otras copas de oro 30, de plata 410, otros utensilios 1000, total de los utensilios de oro y plata 5400. Todo esto se lo llevó Sesbazar cuando permitieron volver a los cautivos de Babilonia a Jerusalén. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mira, hermano, cómo se hace ese censo de esa lista de todos los utensilios. Y eso, hermano, nos lo va a decir Esdras en el capítulo 1 del 9 al 10 que acabamos de proclamar. Y yo te hago una pregunta ahora, hermano, a través de estas predicaciones, con lo que tú has escuchado. ¿Cómo crees tú, hermano, que regresaron los judíos a Jerusalén? ¿Cómo fue ese regreso? Y habíamos dicho, hermano, que habían sido ellos llevados por 3 deportaciones, pues también fueron regresando en 3 grupos, en 3 regresos, hermano, en el año 538, en el año 525 y en el año 444, hermano, regresaron en 3 grupos. No fue de un solo, sino que fueron en 3 grupos. Y en el primer grupo, allá por el año 538, viene Zorobabel. Recuerda, hermano, Zorobabel será el responsable de construir el templo. Zorobabel es el rey de Israel, de ese pueblo de Jerusalén. Y en el segundo viene Esdras, que va a restablecer la ley y la enseñanza. Y en el tercer grupo, allá por el año 444, viene Nehemías,
que va a ser el encargado de construir los muros de la ciudad y reconstruir la ciudad misma. Y sabiendo ya esos tres grupos que van a venir, hermano, en casi 100 años, ¿quién crees tú, hermano, que va a guiar ese primer grupo de regreso? Y como te lo acabo de decir, hermano, ese primer grupo viene guiado por Zorobabel. Y este Zorobabel es descendiente de David y se cree que había sido designado como jefe de la primera expedición de regreso a cuenta de las cualidades que él tenía y por ser descendiente del rey Joaquín o Jeconías. Hermano, Jeconías, más conocido como Joaquín, fue el penúltimo rey de Judá, es decir, por ser de la línea de David, hermano, fue que Zorobabel venía dirigiendo este primer grupo de deportados hacia su tierra. Y Zorobabel, hermano, yo quisiera que te imaginaras cómo Zorobabel está ahí en la reconstrucción del templo y cómo había sido nombrado él por el rey de Persia como el gobernador. Había sido nombrado, hermano, por Ciro el persa como gobernador, pero en realidad, hermano, Zorobabel es ese descendiente del rey David. Recuerda que de la descendencia del rey David, hermano, va a venir el Mesías. Esa profecía, hermano, de primera de Samuel, que proclamamos en predicaciones pasadas. Que el Señor te bendiga, hermano, con María Santísima. Sigue meditando el rosario, sigue meditando las enseñanzas. Y quisiera, hermano, que te quedaras pensando cómo viene ese primer grupo allá por el año 500, hermano. Cómo Zorobabel viene comandando ese primer grupo de repatriados a ese pueblo de Jerusalén. Imagina ese pueblo, hermano, que está en ruinas y que nos va a tocar ver cómo se va a reconstruir ese templo y cómo se va a reconstruir esa ciudad. Que el Señor te bendiga, hermano. Amén. Aleluya. Amén.